Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? De la fe. Yo creo que este tema es muy hablado, ¿verdad? Muchos hemos escuchado acerca de la fe en diferentes lados, en diferentes iglesias donde hemos estado. Y hay un versículo específico que dice que es la fe, ¿cierto, Chagui? ¿Qué sería la fe, según la Biblia? La convicción de lo que no se tiene. La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como les decía, muchachos, hay un versículo específico que nos dice qué es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí entienden? Ahí está, aunque usted no lo pueda ver. Exactamente. Entonces, si entendemos bien lo que dice este versículo, la certeza de lo que se espera, o sea, que estamos creyendo de que es cierto que lo que estamos esperando se va a cumplir. Y la convicción de lo que no se ve, aunque no hemos visto los frutos de eso que estamos esperando, estamos convencidos de que va a suceder, ¿cierto? Entonces, de eso trata este versículo. Si alguno tiene dudas, lo puede encontrar en Hebreos 11:1. Y dice que la fe es un principio de acción y de poder. Cuando nos esforzamos por alcanzar alguna meta digna, estamos ejerciendo la fe porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver, como cuando vamos a un partido y decimos, sé que lo voy a ganar, aún sin siquiera saber si lo vamos a ganar. Ya estamos poniendo la fe en algo que desconocemos. Entonces, sin embargo, tenemos que aprender a enfocar nuestra fe en cosas muy importantes, como por ejemplo la salvación. Para que la fe conduzca a la salvación, debe estar centrada ¿en quién? En Jesucristo, exactamente, en Dios. Si tenemos la certeza de que Él existe, si tenemos una idea correcta de su carácter, y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo con su voluntad, nos indica que estamos centrando nuestra fe en Jesús. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, confiar en su poder, en su inteligencia y amor infinitos, lo cual incluye creer en sus enseñanzas. Significa creer aunque no entendamos todas las cosas, Él sí las entiende. Debido a que Él ha experimentado todos los dolores, las aflicciones y las enfermedades que podamos sufrir, Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades del día a día, ¿cierto? El Señor sufrió por tentaciones, ¿cierto? El Señor sufrió dolores también. El Señor también sufrió enojos. Entonces, ¿quién es el que nos puede ayudar a decir cómo evitar o cómo solucionar esos problemas? Es Jesús, exactamente. Entonces, dice, Él ha venido al mundo y ha preparado el camino para que recibamos la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Él vino al mundo a prepararnos el camino que debemos seguir. Cuando pasamos por consecuencias, por nuestros actos, quiere decir que no estamos siguiendo el camino que el Señor ya preparó para nosotros, ¿cierto? Yo pienso que esto es un andar y una meta para llegar a lo que necesitamos llegar a ver. Entonces, como les decía, el Señor ya ha preparado un camino para nosotros. Mas, sin embargo, no solo el Señor vino al mundo a preparar un camino, también vino el Señor del mal a preparar un camino, ¿cierto? Entonces, el Señor nos dejó el libre albedrío para que decidamos en qué camino queremos andar, en el camino del bien o en el camino del mal. Entonces, aquí les tengo una pregunta. ¿Ustedes tratarían de estudiar y aprender si no creyeran que van a obtener sabiduría y conocimiento? ¿Cuántos de ustedes estudiarían o intentarían aprender algo si saben que no van a recibir el conocimiento de eso? Probablemente ninguno, ¿cierto? Sí, es que el problema que yo he visto que mucha gente se sabe todo lo que es la Biblia y no lo practica. Ok, tenemos que aprender a escuchar antes de comentar, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿cuántos de ustedes intentarían aprender inglés si saben que no van a aprender? ¿Verdad? Está difícil, probablemente ni...
Por lo mismo. Entonces, a eso es lo que voy. Usted intentaría aprender inglés si sabe que no lo va a aprender. ¿Ah? ¿Tendría fe de que lo va a aprender o de que no lo va a aprender? Tendría fe de que lo va a aprender. Ahí está la diferencia. Entonces, nosotros sabemos que podemos obtener la salvación, pero aún así no podemos ver que vamos a obtener la salvación, ¿cierto? No podemos ver ese resultado hasta el final. Entonces, ¿cuántos de ustedes se esforzarían por obtener la fe, aún sin siquiera saber si la van a obtener? Yo creo que la mayoría deberíamos esforzarnos por obtener la fe, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en nuestro diario vivir. Muchas veces nos esforzamos por muchas otras cosas sin siquiera saber si las vamos a conseguir antes que esforzarnos en lo que es importante, que es obtener la salvación del Señor. Le tenemos fe a cosas de este mundo, pero no le tenemos fe a las cosas del Señor. Entonces, es ahí el dilema, ¿verdad? Por eso les digo, trataríamos de estudiar y aprender si no creyéramos que vamos a obtener sabiduría y conocimiento. Trabajaríamos todos los días si no esperamos lograr algo con ello. Plantaría un campesino si no esperaría cosechar. Todos los días actuamos con la esperanza de algo a pesar de no ver el resultado final. Eso es la fe. Por ejemplo, el campesino cuando está cultivando tiene la fe de que va a cosechar, ¿cierto? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a cultivar la palabra del Señor en nuestro corazón para poder cultivar los frutos que Él tiene para nosotros. Muchos relatos de las Escrituras hablan acerca de cosas grandiosas que se han logrado por medio de la fe. Por medio de la fe, Noé construyó un arca y salvó a su familia del diluvio. Moisés separó las aguas del Mar Rojo. Elías, el profeta, hizo que cayera fuego de los cielos, entre muchos otros ejemplos. Por ejemplo, el de las fosas de los leones también, ¿cierto? Él tuvo fe en el que el Señor lo iba a proteger y lo iba a cuidar en ese momento. ¿Y las bocas de los leones qué hicieron? Se cerraron. Exactamente. ¿Pero por qué se cerraron? Porque tuvo fe. Porque tuvo fe de que el Señor iba a estar con él. Entonces, a medida que estudiamos cuidadosamente las Escrituras, aprendemos que la fe es una creencia profunda de la verdad que anida en nuestra alma y nos motiva a hacer lo bueno. Eso nos hace preguntar, ¿en qué deberíamos tener fe? ¿En qué deberíamos tener fe, muchachos? En Dios. Tener fe en Jesucristo significa confiar en Él de tal manera que obedezcamos cualquier cosa que nos mande, ¿cierto? ¿Y nosotros obedecemos lo que el Señor nos manda? Muchas veces no, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que esforzarnos aún más para poder hacer crecer nuestra fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Un grano de mostaza es muy pequeño, ¿cierto? Pero al plantarlo se convierte en un árbol enorme. Entonces, nosotros podemos tener la fe de este tamaño, pero si la plantamos en tierra fértil, que sería nuestro corazón, y la alimentamos con la palabra del Señor, esa fe va a crecer inmensamente. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? De la misma forma que aumentamos o desarrollamos otras aptitudes. Si Chagui quiere aprender inglés, ¿qué tiene que hacer Chagui? ¿Perdón? Hablarlo, tratar de aprender y matricularse en algún lugar donde enseñen inglés. Ok, entonces tiene que estudiar, tiene que esforzarse, tiene que prepararse para poder hablar inglés. Ok, si usted quisiera aprender a trabajar en construcción, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar por aprender, ¿cierto? Entonces, de la misma manera podemos... ¿Perdón? Entonces, pero tuvo que esforzarse, ¿cierto? Porque ningún maestro de obras empieza como maestro de obras. Primero tuvo que ser peón, ¿cierto? Entonces, todo tiene un proceso. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? De la misma forma que aumentamos o desarrollamos otras aptitudes. ¿En qué formas cultivamos la habilidad de labrar la madera, de tejer, de pintar, de cocinar, de trabajar en alfarería o de tocar algún instrumento musical? Estudiamos, practicamos y nos esforzamos, y al hacerlo vamos mejorando. Lo mismo sucede con la fe. Si deseamos aumentar nuestra fe en Jesucristo,
Debemos esforzarnos por lograrlo. Pero hay algo muy importante en la Biblia que nos dice específicamente cómo podemos aumentar nuestra fe. Dice, para tener fe tenemos que partir de lo que nos enseña la Biblia. La única fuente de la fe se llama Jesucristo. Él es el único que puede aumentar nuestra fe o ayudarnos en la incredulidad. Pero en la carta de los Romanos también nos enseña que la fe la obtenemos al oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Oyendo la palabra de Dios, muy bien. ¿Y ustedes creen que todos los días que venimos acá siempre escuchamos la palabra de Dios? Yo sé que hay muchos de ustedes que sí prestan atención a la palabra de Dios, pero las personas que traen una fe así de diminuta como el grano de una mostaza, esperando que ese grano de mostaza crezca sin agua, sin sol, sin cuidado y sin fertilizantes, que sería la palabra de Dios que ustedes están escuchando, pues probablemente esa semilla se va a secar, ¿cierto? Porque no está en una tierra fértil. Pero todos los que nos sentamos a escuchar de verdad la palabra del Señor, porque queremos alimentar nuestra fe y que esa fe crezca, téngalo por seguro que con solo usted estar sentado escuchando la palabra del Señor, el Señor le está ayudando a aumentar su fe. Por lo tanto, es muy importante leer la Biblia para obtener fe o aumentar nuestra fe. Jesucristo es la palabra viva de Dios, es quien nos enseña y aumenta nuestra fe a través de su palabra. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Chagui, ya que cualquiera se acerca, puchica, ya se me quedó pegado. Aquí está. Tranquilo, gracias, tenemos todo el día. En realidad, no, es que se me corrió ahí. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Perdón? En otra versión dice que eres galardonador de los que le aman. Exactamente. ¿Y qué es un galardonador? Yo quiero saber. Exactamente, el que da los premios. Entonces, ¿es una recompensa o no? Sí, es una recompensa. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, ¿cuántos creemos que Él existe? Muy bien. Entonces, ¿y cuántos de ustedes creen que Dios nos recompensa cuando lo buscamos? Todos, ¿verdad? El Señor siempre nos recompensa cada vez que nosotros lo buscamos. Incluso nos recompensa aunque no lo busquemos. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas y que es quien puede conceder nuestras peticiones y sueños más profundos. Esta afirmación agrada y alegra el corazón de nuestro Dios. Esta fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo el poder para concedernos lo que anhelamos hoy y para darnos la vida eterna. La fe va acompañada de las obras, y la fe sin obras, ¿qué está? Es muerta, exactamente, está incompleta. Pero también hay algo muy importante, porque tal vez muchas personas digan, ok, entonces como yo voy a la iglesia y ayudo, y esto, y hago aquello, me voy a jactar de las obras que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces el Señor les dejó otro versículo muy importante, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, ¿cierto? Entonces, aunque nosotros hagamos el bien, aunque nosotros leamos la Biblia, aunque nosotros vayamos a la iglesia, no significa que voy a ser mejor persona que los demás. Todos estamos aprendiendo y necesitamos hacer crecer nuestra fe espiritualmente. Pero no por las obras voy a obtener la fe, porque la fe es un regalo del Señor, al igual que lo es su amor y todo lo que nosotros recibimos de parte de Él. Pero lo recibimos por gracia, no por nuestras obras. Dios puso fe en el corazón del ser humano. El ser humano decide dónde deposita esa fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, escogemos creer que su venida
a la tierra, sus milagros y su sacrificio en la cruz fueron una realidad y abrieron la puerta para que recibamos la salvación y la vida eterna. Tener fe requiere humildad, vernos tal como somos, humanos y finitos. Dios nos da una medida de fe a través de la cual reconocemos nuestra necesidad de Él. Podemos aumentar esta fe a la medida en la que dejamos obrar al Señor en nuestros corazones y nos transformamos más a su imagen. Entonces, a medida que vamos aprendiendo más de la palabra del Señor y nos vamos transformando más a su imagen, vamos a notar que tenemos aún más la fe del Señor. Tenemos más fe en sus obras, tenemos más fe en sus promesas, tenemos más fe en sus acciones que hizo acá en la tierra. Y vamos a crecer nuestra fe también para las pruebas diarias. Pero primero tenemos que acercarnos al Señor. Entonces, Y eso se ve ya con la constancia y el pasar de los años. exactamente, con la constancia. Entonces, es muy importante que fortalezcamos nuestra fe. Porque si no creemos en el Señor, ¿cómo podemos creer que vamos a ser salvos? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor vino a la tierra y murió por nuestros pecados? Amén. Ok. ¿Cuántos hemos sido perdonados de nuestros pecados? Todos hemos sido perdonados de nuestros pecados. Pero si no creemos que el Señor vino al mundo a perdonar nuestros pecados, ¿cómo vamos a obtener el perdón? ¿Cierto? Si no creemos que vamos a recibir frutos de nuestra cosecha, entonces ¿para qué voy a sembrar? ¿Cierto? Entonces es muy importante creer, pero creer abundantemente, no solo creer que va a pasar porque las demás personas lo dicen, o no solo creer que va a pasar porque mi papá me enseñó, no, es creer porque usted de verdad cree en su interior que el Señor lo va a salvar, que el Señor tiene una segunda oportunidad para usted, que el Señor lo va a ayudar a salir adelante de esa prueba. Eso es creer en el Señor. No se trata de creer porque las demás personas se lo digan, se trata de creer porque en su corazón usted lo siente. Y para sentir eso, primero que nada tenemos que acercarnos al Señor. Entonces, ese es mi devocional para ustedes acerca de la fe. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante. Sí, ahí el punto principal es que la fe sin obras está muerta. ¿Y cómo obtener nosotros más fe? Pidiéndole a Dios. Hay que decir, Señor, danos más fe. Exactamente. Él es el que nos ayuda en nuestra incredulidad, ¿cierto? Sí, estaba oyendo esa noticia de ese tal, porque no sé qué, que era el dueño de toda la juela. No sé yo, pero ni un granito de... No, Bueno, sí, muchachos, todavía, espero que les haya gustado. Y un granito de... Eso la